Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, noches, tardes, dependiendo de qué horas veas este video. El día de hoy vamos a hablar sobre la política en México en el siglo XX, más o menos del 900 hasta el 2000 aproximadamente. Vamos a comenzar con la Revolución Mexicana. Esta se desencadenó en gran medida debido a la dictadura de Porfirio Díaz, quien había gobernado durante más o menos alrededor de 30 años más, que había durado gobernado en México. La economía estaba dominada por una pequeña élite de terratenientes y empresarios, solamente una pequeña parte tenía dinero, mientras que la mayoría de la población vivía en la pobreza. Era precisamente el descontexto. La dictadura de Díaz había eliminado cualquier forma de democracia en México y la oposición política era severamente reprimida. Era muy reprimido todo en aquellos años. Y bueno, ahora comenzamos con Lázaro Cárdenas. El gobierno de Lázaro Cárdenas se extendió del 34 al 40. Cárdenas implementó una reforma agraria que buscaba distribuir tierras entre los campesinos, atacando directamente al latifundio. Esto benefició enormemente a los campesinos, ya que les otorgó la propiedad de las tierras que cultivaban. Esto significa que se les iba a dar una parte de tierra a todos los campesinos. También nacionalizó la industria petrolera, lo que devolvió el control de los recursos petroleros a México. Esta medida fortaleció la soberanía económica del país y estableció un precedente importante para la independencia frente a las influencias extranjeras. La expropiación petrolera es una de las cosas por las que se le recuerda mucho a Lázaro Cárdenas. Continuamos con Manuel Ávila Camacho. En este sexenio una de las cosas más resaltables fue que en México un buque mexicano fue hundido por submarinos alemanes, esto en plena Segunda Guerra Mundial, lo que causó el descontento de la población mexicana y ocasionó que entrara en la Segunda Guerra Mundial. Manuel Ávila Camacho envió el Escuadrón 201 a combatir con los aliados, muy recordados hoy en día. También algo recordado es que se inauguran los estudios Churubusco, lo cual da inicio a la época de oro del cine mexicano. Continuamos con Adolfo López Mateos. La economía estuvo en su auge gracias al secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, con un crecimiento industrial de un 51.9% como resultado, significativas inversiones en los sectores automotriz, petroquímico y mecánico y de papel, creo. Él también fue muy recordado porque visitó muchos países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Chile, etcétera. Viajaba promoviendo a México, diciendo, aquí estoy, México es chingón, claro que sí. Y ahora continuamos con Gustavo Díaz Ordaz. Él otorgó subsidios a los estados que mejor se desempeñaban social y económicamente. Esto promovió el desarrollo de los estados que trabajaban. Hubo un crecimiento del 7%, si mal no recuerdo, anual, en la inflación de un 3% y el crecimiento del salario en 6% más o menos. El autoritarismo y represión ejercidos por el gobierno desencadenaron una serie de marchas organizadas por estudiantes de diversas universidades como eran la UNAM y el Politécnico, las más resaltables. Esto dio pie a lo que fue la matanza de Tlatelolco en el 68. Continuamos con Carlos Salinas de Gortari. Pagó anual de intereses de la deuda externa, era 14 mil millones de dólares entre 1983 y 1988. Se destinó casi el 7% del PIB para su pago. El monto destinado era casi el equivalente a los presupuestos de salud y educación. Subastó empresas públicas como Telmex, Carreteras, Aeroméxico. Esto con el fin de privatizarlas y que ya no representaran una pérdida para el gobierno, ya que era lo único que estaban haciendo. Solo generaban pérdidas, no generaban ¿cómo se puede decir? Una ganancia. Entonces, al momento de privatizarlas, se recaudan alrededor de 10.700 millones de dólares. Por ese concepto, al final del sexenio, más del 90% del parque empresarial del país tenía dueños privados, quedando como únicas excepciones relevantes la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, al igual que Pemex. Continuamos con el gran Ernesto Zedillo. Poco después de tomar posesión, enfrentó una drástica devaluación del peso, que según los analistas era consecuencia de un error entre el gobierno de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que tuvo la pésima ejecución.
El sentido común aconsejaba devaluar el peso para cerrar la brecha entre importaciones y exportaciones. Todo esto en el gobierno de Salinas, pero Salinas no quiso devaluar por cuidar su imagen, ya que decían que el presidente que devaluara la moneda se devalúa a sí mismo. En 1996 la economía ya crecía casi un 7% y en el 97 México pagó por adelantado todos los préstamos de los Estados Unidos. Esto ha sido todo, muchísimas gracias por su atención, que Dios los acompañe, vayan con Dios. Ya dije eso, que güey, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias.